Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 6. Un sueño en el bosque. No había nada en el páramo después de que se despejara la niebla. La magia manchaba indeleblemente la tierra en lugares donde nadie se atrevía a viajar. 5 de esos lagos mágicos salpicaban la tierra firme. ¿Sabes desde cuándo está aquí este lago mágico? No, respondió la chica de cabello plateado, Miralis, frunciendo un poco el ceño. Hace una semana, una espesa niebla había cubierto esta tierra, pero todo estaba claro ahora que la bestia demoníaca estaba muerta. El viento llevaba rastros de arena y magia. La chica se puso delante del hombre que tenía al lado para protegerlo de él. Deberías ir a dormir. Tus heridas pueden estar curadas, pero aún no has vuelto a la normalidad, dijo. No puedo evitarlo. La herida vino de Acacia. No fue un golpe mortal, pero había sido herido por la llamada asesina de magos. Para complicar aún más las cosas, el hombre había utilizado la magia de transporte poco después, dejando su magia destrozada. Había conseguido curarse, pero era exagerado decir que se había recuperado. Balt sonrió con desprecio al ver lo pesado que aún sentía su cuerpo. Pero esto resuelve una cosa. Ahora que la bestia demoníaca se ha ido, lleva un poco menos de pena, dijo Balt. ¿Te refieres a la bruja de la luna azul? Preguntó Miralis. Sí, la bruja había eliminado a la bestia tal y como Balt había predicho que haría. El siguiente reto era presentarse ante ella sin morir. No quería enemistarse con ella, pero no importaba la información útil que le llevara, lo más probable es que no le hiciera caso. Si fuera cualquier otra persona, Balt podría manipularla como quisiera. Sin embargo, la bruja nunca confiaría en él porque sabía cosas que, con razón, deberían estar fuera de su alcance. Por mucho que quisiera aprender lo que él sabía, no trabajaría con él porque no conocía la fuente de esa información. Por eso se había visto obligado a desempeñar un papel neutral en el que la encadenaría. Los lagos mágicos son los vestigios de una magia poderosa. Hechos por los humanos, ahora son independientes de sus creadores. No son en absoluto productos de la naturaleza, aunque poca gente es consciente de ello, dijo Balps. Y la bruja es una de ellas, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo sabes? Preguntó la chica de cabello plateado. Porque una vez la serví. Como era de esperar para Balt, los ojos de Miralis se abrieron de par en par ante aquella revelación. Cuando Balt nació, Tinasa ya era conocida como la bruja de la torre. Había intentado subirla, pero nunca llegó a la cima. Fue a partir de ahí que la historia de la bruja comenzaría realmente. Ahora tenemos un arma secreta. Es una suerte que estuviera gravemente herida después de matar a la bestia demoníaca. De lo contrario, nunca habría tenido en mis manos un cierto algo. Balt estaba levantando de forma encubierta un arma secreta increíblemente útil. El único problema era que tenía una especie de punto de agotamiento, pero era mejor que nada. Había mucha gente fuerte en el mundo. Era crucial tener armas con las que oponerse a ellos cuando sus caminos se cruzaran. Muy bien, pongámonos en marcha. Como has dicho, necesito descansar un poco, dijo Balt, dando una palmada en el hombro a la chica y dándose la vuelta. Sin embargo, de repente se detuvo en su camino. ¿Balt? Preguntó Miralis. Al encontrar extraño que se hubiera detenido, la chica de cabello plateado levantó la vista. Había alguien más en su presencia. Una voz desconocida llamó a la pareja. Es una historia muy interesante. Tienes mucha magia. Te hace un mago bastante notable. Algo en la voz suave y clara incomodó a Miralis. El sonido parecía venir de muy lejos, parecía estar ahí y no estarlo. Sin embargo, su tono era amable, aunque la ponía un poco nerviosa. Miró por encima del hombro de Balps. Él seguía congelado en su sitio. Allí Miralis vio a un joven de cabello largo y blanco como la nieve. Su llamativo aspecto desprendía un aire de nobleza, y tenía una expresión amable en su apuesto rostro. Sin embargo, las finas líneas de sus rasgos le daban un aspecto algo enfermizo, y sus ojos brillaban con una extraña determinación. No dio ninguna pista sobre su identidad, pero algo en el desconocido llenó a Miralis de un sentimiento siniestro. Fuera quien fuera, no le gustaba. Cuando Balt respondió, la tensión nerviosa tiñó su voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Era tan importante que hicieras el viaje solo? Quería tratar con el cachorro que estaba aquí.
Pero la niña ya lo hizo, ¿no? Miralis comprendió que se refería a la bruja de la luna azul, y su rostro perdió el color. ¿Quién era este hombre para referirse a la bruja más fuerte y poderosa de esa manera? Quiso preguntar, pero Val ya parecía saberlo. Manteniendo a Miralis detrás de él, Val respondió. Sí, ella destruyó a la bestia demoníaca, así que sería mejor que no salieras en excursiones innecesarias. Ella está constantemente buscándote. Sé que lo está, pero aún no es el momento. Después de todo, no estamos preparados para recibirla. Cuando llegue el momento, pienso salir a recibirla. Estoy seguro de que estará encantada. ¿Encantada? ¿Ella? El tono de Val era inusualmente adusto, lo que sorprendió a Miralis. Sintiéndose incómoda, empezó a tirar del dobladillo de su túnica solo para que él la detuviera. El hombre de cabello blanco sonaba desconcertado mientras respondía. Lo estará. Siempre ha querido encontrarse conmigo. Eres muy insolente con ella, no importa la línea de tiempo, espetó Valps. Miralis no entendió lo que quería decir. Evidentemente, el hombre de cabello blanco tampoco. Ladeó la cabeza con curiosidad, como un niño. ¿No importa la línea de tiempo? ¿Qué significa eso? Solo hablo conmigo mismo. Soy un simple espectador. En cualquier caso, parece que no tenemos nada en particular que discutir, así que me despediré pronto. Val le dio una palmadita en el hombro a Miralis y se dispuso a darse la vuelta. Detrás de él, el hombre de cabello blanco volvió a hablar. Para ser un espectador, parece que te has metido en algún lío. Nada de importancia. Me limité a poner las cosas en su sitio. Eso es lo que hace la familia por los demás, respondió Valps. ¿Y si digo que no puedo dejar pasar esto? Preguntó el hombre de cabello blanco. En un instante, el aire entre ellos se volvió frío. El hombre extendió su mano derecha hacia Valt y Miralis. Una luz pálida brotó de su palma. Incluso Miralis, que carecía de magia, pudo percibir que el hechizo era inusual. Intentó alertar a Valt, pero antes de que pudiera, él dijo. Miralis, corre. Su voz era ronca. Una mancha de color negro fue apareciendo poco a poco en su pecho. Antes de que ella pudiera registrarlo como sangre, el hombre comenzó a reírse. Ella ya no podía verlo, pero su voz resonaba. Para mí, esa chica es insustituible. No necesito ninguna interferencia extra de aquí en adelante. Valps. Gritó Miralis. La luz blanca y abrasadora se hizo más grande. Antes de que pudiera quemarlo todo, Valps sacó rápidamente una matriz de transporte y la empujó sobre ella. Miralis se dio cuenta de lo que estaba haciendo y le tendió la mano. Espera, Valps. La matriz se la tragó antes de que pudiera agarrarlo. De repente, el entorno de Miralis se distanció. Gritó llamando a Val mientras este desaparecía rápidamente de su vista. Así, un mago que había permanecido al margen de la historia fue retirado del escenario, de forma irracional y abrupta. El gato que corría por el aire divisó a la mujer de pie sobre la aguja de un castillo y descendió hacia ella. Tinasa extendió un brazo delgado y su familiar se posó en su mano. Recibió su informe y frunció el ceño. Han encontrado su cuerpo. La inesperada información hizo que Tinasa se rascara la cabeza. Según su familiar, el misterioso joven mago que había actuado de forma sospechosa había muerto en el lago mágico de la vieja Druza. Oscar dijo que no le hizo una herida mortal. ¿Algo salió mal en su recuperación? En cualquier caso, se trataba de un mago que tenía el poder de burlar a Oscar. No creía que se le pudiera matar tan fácilmente. Seguramente debía haber algún tipo de error. Pero si esto significa que ya no tenemos que preocuparnos por él, supongo que no hay problema. Tinasa lanzó un suspiro hacia el cielo, y luego escuchó el resto del informe de su familiar. Resultó tan insatisfactorio como siempre. Una sonrisa agridulce cruzó su rostro. Entiendo, entonces puedes irte. Ya había sido el mismo resultado muchas veces. Un viaje solo para buscar a una persona que Tinasa no podía encontrar. Una renuncia incorporada a su vida, como el despertar y el dormir. De pie en lo alto de la torre, contempló el mundo creyendo que la respuesta que buscaba estaba ahí fuera, en algún lugar. En el vestíbulo, justo al entrar en la puerta del castillo, se extendían rollos de telas de colores sobre una gran mesa. Las damas de la corte estaban muy animadas mientras rebuscaban entre los rollos de hermosas telas. Las damas, jóvenes y mayores, tomaban el material que les llamaba la atención y charlaban mientras se lo enseñaban a sí mismas o a sus amigas. Un mercader de telas ambulante había traído una gran cantidad de telas de todos los materiales y colores. Venía al castillo 4 veces al año con una selección especial de sus productos para exponer. Casi todas las damas de la corte que podían permitirse el lujo de hacerse vestidos a medida esperaban con impaciencia este día.
La maga Silvia no fue una excepción. Entró en el salón de muy buen humor. Al acercarse a la bruja que estaba ocupada con un libro, Silvia apretó las manos en señal de súplica. Oiga, señorita Tinasa, ¿podría venir a ver telas conmigo? No acabo de comprar ropa, contestó Tinasa con desgana. Oh, vamos, no seas así. Hay muchas telas raras de otras tierras, suplicó Silvia. De mala gana, Tinasa cerró su libro. Dio un sorbo a la taza que tenía en sus manos. Vamos. Estoy interesada en saber cuáles son sus medidas. Dijo Silvia, bastante emocionada. ¿Por qué? A pesar de la protesta, Tinasa se puso en pie de mala gana, como un niño al que llevan al médico. La bruja llevaba un vestido blanco corto que había comprado el otro día. Sus torneadas piernas, que asomaban inocentemente por el dobladillo, habían atraído las miradas de todos los hombres con los que se había cruzado aquel día. Tinasa era una belleza verdaderamente etérea. Su cuerpo delgado y elegante desprendía ahora una gracia de la que carecía su rígida forma adolescente. En secreto, Silvia quería saber cómo de estrechas eran esas caderas de sauce. En marcado contraste con Silvia, que tiraba de Tinasa con entusiasmo, los pies de la bruja se arrastraban. Quería aprovechar su oportunidad y teletransportarse, pero sabía que Silvia podría llorar si lo hacía. En ese momento, dos hombres aparecieron al final del pasillo. Uno de ellos la llamó Tinasa. Era el hombre al que había jurado proteger, acompañado de su ayudante. Tinasa tenía un mal presentimiento, pero con Silvia tirando de ella hacia ellos, se resignó a seguirlos. Oscar entregó el libro que tenía en la mano al azar y se giró para mirar a su bruja tutelar. Este es el momento perfecto. Estaba a punto de hacer que el azar fuera a buscarte. Vamos a ver las telas. No necesito ropa nueva, Tinasa ya parecía agotada, y Oscar le dio unas ligeras palmaditas en la cabeza. Quiero saber qué talla tienes, dijo Oscar con toda naturalidad. Tú también. Ahora Tinasa se arrepentía de haber aceptado ir. Señorita Tinasa, su cintura es tan pequeña. Aunque me gustaría que tu busto fuera un poco más grande. Las telas de alta calidad reservadas a la familia real estaban dispuestas en una sala separada de la que ocupaban las damas de la corte. Tinasa se tumbó cansada en un sofá en un rincón de esa sala privada después de someterse a lo que parecían siglos de mediciones. Por otro lado, Oscar y Silvia examinaban la lista de medidas que el sastre había anotado y compartían sus pensamientos con bastante libertad. Tinasa, con el cansancio dibujado en su rostro, les rezongó. Es mi prerrogativa tener el cuerpo que quiera, ahora, vamos a elegir algunas telas. Para empezar, vamos con esta y con esta otra. Ignorando las objeciones de la bruja, Oscar tomó algunas muestras que tenía delante. Empezando por una fina seda negra que iría bien con su cabello, escogió varios y se los entregó al sastre. La bruja le miró fríamente durante todo el proceso. ¿Por qué eliges mi ropa? Se quejó Tinasa. Es lo que me gusta. Será divertido vestirte, respondió Oscar. Por favor, drena tus impulsos de otra manera, instó Tinasa. Sabía que el príncipe heredero tenía muchas responsabilidades estresantes, pero aún así no quería dejarse arrastrar por sus extraños medios de diversión. Oscar observó lo desanimada que parecía. Entendido. Entonces, ¿quieres ir a la ciudad? Allí te elegiré algo de ropa. Eso no es lo que quería decir. Cálmate. Tinasa había colocado sólidas protecciones alrededor del castillo para evitar cualquier problema, pero no tenían sentido si Oscar se iba por su cuenta. Resignándose a la actividad, Tinasa se levantó y fue a tomar un rollo de tela blanca y brillante. Pienso pagarlo de mi bolsillo, así que tomaré mis propias decisiones, afirmó. Como quieras. Haré mi propio pedido usando tus medidas. Oscar se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Tinasa colgó la cabeza abatida, pero entonces recordó algo y agarró la manga de Oscar. ¿Qué? Preguntó, un poco sorprendido. Si me haces un vestido de novia, te maldeciré. Oscar se echó a reír, seguramente recordando los anteriores percances de Tinasa. ¿No está la señorita Tinasa? Preguntó Lazar, asomando la cabeza en el salón varios días después de todo el calvario de la ropa. Toan era el único que estaba allí. Lazar había acudido allí en busca de Tinasa porque era un lugar que ella frecuentaba a menudo cuando no estaba en sus aposentos. Lazar, ¿no te has enterado? Respondió Doan rápidamente. Dijo que volvía a la torre para airear sus utensilios mágicos y que no volvería hasta dentro de 2 días. No lo sabía. Hacía ya 3 meses que la bruja había llegado a Farsas. En todo ese tiempo, aparte de la excursión al lago mágico, nunca había estado fuera del castillo más de un día.
Normalmente pasaba el tiempo asistiendo a las conferencias de los magos, practicando en los campos de entrenamiento, leyendo e investigando, o preparándote para Oscar y recibiendo sus burlas. Un estilo de vida bastante despreocupado, a fin de cuentas. Si ella se fue, ¿el príncipe estará en peligro? Por supuesto que no, respondió Doan, sin levantar la vista de su libro de hechizos. La barrera protectora de la bruja estaba activa sin importar dónde estuviera. Incluso sin su protector, Oscar era más que capaz de defenderse. Lazar se sintió aliviado al recordarlo, pero se olvidó de contarse entre los que salvaguardaban la paz del castillo. 2 horas más tarde, por alguna razón Lazar estaba a caballo, intentando salir del castillo por la puerta trasera. De verdad, dejemos esto. Si la señorita Tinasa se entera, se enfadará mucho contigo, le rogó. Por eso me voy, ¿no? Si estuviera aquí, me regañaría de forma espectacular, replicó Oscar. Creía que te habías curado de esa imprudencia tuya. Se quejó Lazar. Está bien de vez en cuando, ¿no? Si no te gusta, quédate en casa y cuida el fuerte. Agachando la cabeza al escuchar las frías palabras de su señor, Lazar, sin embargo, impulsó a su caballo al galope para seguirlo. Todo había comenzado 1 hora antes, cuando Oscar se detuvo en la última página de uno de los diferentes informes que había estado leyendo. Lazar, mira esto. ¿Qué es? Con la bandeja que le habían dado, Lazar se dirigió al escritorio de Oscar. Como Tinasa no estaba, el té de ese día lo había preparado una doncella de la corte. La nueva ayudante del príncipe heredero estaba de pie contra la pared con aspecto nervioso. Consciente de su mirada, Lazar colocó una taza de té sobre el escritorio antes de sujetar el documento que Oscar le había indicado. Veamos, la gente ha estado desapareciendo de un pueblo cercano a un bosque del este desde la semana pasada. Luego, 2 o 3 días después de desaparecer, sus cuerpos secos fueron encontrados en el bosque. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quieres saberlo, verdad? Oscar sonrió. No, respondió Lazar con rotundidad. Tenía un muy mal presentimiento. Oscar pareció no hacer caso y continuó: de todos modos. Ya han muerto 9 personas. El lugar ni siquiera está tan lejos de aquí. No tengo la más mínima curiosidad. Gritó Lazar. ¿Qué tal si vamos a comprobarlo? Sugirió Oscar, aparentemente ajeno a las objeciones de su amigo. Escúchame, por favor. Lazar plantó ambas manos sobre el escritorio y se desplomó sobre él, abatido. Desde la llegada de Tinasa, era de dominio público que Oscar tenía la mala costumbre de salir a escondidas del castillo, y no para pasear o hacer turismo. Solo iba a lugares peligrosos, como guaridas de espíritus demoníacos o ruinas arqueológicas plagadas de trampas. Cada vez, Lazar le acompañaba en contra de su buen juicio y sentía que su vida se acortaba cada vez más con cada excursión. Ahora la bruja, a lo que Oscar había conocido durante la más peligrosa de esas salidas, estaba ausente. Aunque el príncipe obtenía un gran placer burlándose de ella hasta la saciedad todos los días, parecía que se le había ocurrido algo imprudente que hacer mientras ella no estaba para decirle que no. Lazar imaginó el peligro que se avecinaba y la ira de la bruja que vendría después, y sintió que la sangre se le escurría de la cara. Deseó haberse ido de vacaciones como ella. El pueblo de Vile se encontraba al pie de una montaña al noreste de la ciudad del castillo. Justo fuera de la aldea había un profundo bosque que conducía a la montaña. Tan densos eran los árboles de aquel bosque que el lugar estaba oscuro incluso a plena luz del día. Oscar y Lazar llegaron a la aldea antes del anochecer y entrevistaron a los aldeanos bajo la apariencia de investigadores del castillo. Habían optado por ocultar sus verdaderas identidades para evitar crear un revuelo indebido. El primer hombre al que se acercaron estaba cortando leña en su jardín, pero en cuanto entablaron conversación con él, se sentó sobre su pila de leña. El primero dijo que había encontrado algo en el bosque, no quiso decir qué era exactamente, pero estaba muy emocionado por ello. Justo cuando pensaba que había desaparecido rápido, resulta que le pasó eso. Con eso se refería a que el cuerpo se encontró muerto y seco. Era claramente una señal de juego sucio de algún tipo. Lazar seguía queriendo volver antes de que se involucraran demasiado, pero basándose en experiencias anteriores, sabía que era inútil. Después de obtener las historias de casi todos los demás aldeanos de Vile, Oscar, tan entusiasmado como Lazar había esperado, dijo: Bien, vayamos al bosque. Uf, es increíble. ¿Qué piensas hacer si pasa algo? Preguntó Lazar. Tinasa dijo que ese mago que hacía cosas sospechosas murió, aseguró Oscar. Así que porque él murió, ¿está bien que actúes imprudentemente? Ya veo. Más que la seguridad del príncipe, el verdadero problema era su actitud. Impertérrito, Oscar respondió alegremente.
Si algo golpea mi barrera protectora, Tinasa se enterará, así que tendré que esquivar todo lo que pueda venir hacia mí. Que lo averigüe, pues, dijo Lazar, totalmente desconcertado. Enfrentarse a la bruja era mucho mejor que aparecer como una cáscara seca. Tinasa estaría absolutamente incandescente de rabia, pero de todos modos se enfadaba con él regularmente. Lazar soltó un fuerte suspiro, pero siguió a Oscar hacia el bosque. Aunque el bosque era espeso, había un fino sendero que los aldeanos utilizaban habitualmente. Sin embargo, a Oscar y a Lazar les habían dicho que, debido a las recientes muertes no naturales, pocos aldeanos iban ya al bosque. Me pregunto qué tamaño tendrá este bosque, murmuró Lazar. El mapa dice que es unas 10 veces más grande que el pueblo, respondió Oscar. No hay manera de que podamos buscar en toda esa zona. La gente de Vile es la que ha muerto. El lugar tiene que estar a poca distancia del inicio del sendero, señaló Oscar. Sin ninguna pista mejor que seguir, Oscar y Lazar se dirigieron al lado este del bosque, un lugar que los lugareños habían frecuentado anteriormente. En las profundidades del bosque crecían hierbas medicinales que muchos aldeanos buscaban para recoger y vender a buen precio a los magos. Pronto, Oscar y Lazar llegaron a un claro entre los numerosos árboles. Lazar inspeccionó las hierbas que crecían en abundancia allí. Realmente no puedo decir cuál de estas es la hierba medicinal, dijo. Sí, todo me parece hierba salvaje. Un aldeano o un mago sabrían qué hierba era útil, pero Oscar y Lazar no tenían ninguna relación con la magia y no podían ni siquiera adivinar la planta correcta que debían recoger. Se aventuraron a adentrarse en la pradera de hierba, dando amplias zancadas para pisar el menor número posible de plantas. Si la hierba tuviera flores al menos sería más fácil de ver, murmuró Lazar. La pareja estaba rodeada por un mar de colores verdes. Lazar giró la cabeza a un lado y a otro y finalmente divisó unas florecillas blancas. Un poco más adelante. Al acercarse, Lazar se dio cuenta de que no eran flores en absoluto. ¿Una perla? La llamativa planta parecía primero un racimo de flores, pero una mirada más atenta reveló que estaba cargada de pequeñas perlas. Lazar extendió la mano hacia ella, dudando de sus ojos. Efectivamente, las pequeñas esferas pálidas eran duras al tacto. Su Alteza. Estas son perlas. Dijo. ¿Eres estúpido? Preguntó Oscar, dándose la vuelta y mirando al Lazar desde una corta distancia. No, realmente lo son. Eso es aún más estúpido. Oscar atrajo a Acacia, y Lazar se quedó boquiabierto ante la inesperada reacción. Entonces sintió algo extraño a sus pies. Miró hacia abajo y se congeló. Una enredadera verde se había enrollado varias veces alrededor del tobillo de Lazar mientras estaba distraído. La cosa levantó la punta, como lo haría una serpiente con la cabeza, y comenzó a deslizarse. ¡Ah! ¡Idiota! Lazar soltó un grito mientras Oscar se lanzaba tras él, dando un tajo a la planta rastrera con Acacia. El príncipe agarró a su ayudante y lo sacó de las garras de la enredadera. Arrojado a la hierba, Lazar se volvió para mirar lo que le había agarrado y se quedó boquiabierto. ¿Qué es eso? Preguntó, con miedo en su voz. ¿Una especie de planta extraña? Respondió Oscar, inseguro de sí mismo. En el suelo se retorcía una gigantesca masa de lianas cubiertas de perlas. La extraña cosa se retorcía de dolor como si tuviera mente propia. Al parecer, en represalia por el ataque de Oscar, lanzó un grueso zarcillo hacia Oscar y Lazar. La liana que Oscar había cortado seguía retorciéndose en el suelo. Lazar retrocedió, con la mano sobre la boca. ¿Así que esto es lo que mató a todos? Probablemente. Supongo que te deja seco una vez que te atrapa, observó Oscar. Los tentáculos tenían una cosa gigante parecida a una perla en la raíz, rodeada de pétalos verdes. Aunque el tamaño era diferente, era obvio que las pequeñas hierbas perladas eran del mismo tipo. Entre las enredaderas que se balanceaban, Oscar tomó aire. Me gustaría que Nark estuviera aquí. Quemaría esto hasta convertirlo en polvo, dijo. La señorita Tinasa se enteraría, le recordó Lazar. Sí, esa es la parte difícil. Si la hago enojar, iré directo a la perrera. Si eres consciente de ello, entonces compórtate y quédate en el castillo. Mientras hacía bromas, Oscar atacaba las enredaderas que se acercaban a él. Los ataques eran implacables, pero él era tan bueno que nunca lo tocaron. Oscar entrecerró los ojos ante la enorme perla. Hay algo raro en esa perla. Lazar, retrocede. Quedaron 4 lianas. Sus extremos estaban preparados para atacar, como si estuvieran fijados en su objetivo. Oscar aprovechó su oportunidad y saltó hacia la raíz. 2 zarcillos se abalanzaron sobre él y los cortó a la vez. Se agachó para esquivar un tercero que venía de un lado.
Una vez que pasó zumbando, lo cortó en la base. Fue entonces cuando la última enredadera se dirigió hacia él de frente. Pero justo antes de que pudiera alcanzar la barrera colocada alrededor de Oscar, se encontró con la espada de Acacia. La afilada espada de doble filo la partió por la mitad. Sin detenerse, Oscar se acercó a la perla gigante y clavó su espada en su lustroso centro. La perla se estremeció y tembló. Casi inmediatamente, una especie de líquido púrpura brotó del corte. ¿Qué? Por reflejo, Oscar saltó hacia atrás y evitó el chorro. El líquido púrpura brotó de la perla que se desinflaba, inundando rápidamente el claro. Maldición, es veneno. Lazar, nos vamos de aquí. Gritó Oscar. La perla, ahora sin color, empezó a emitir una niebla del mismo color que el líquido. El vapor tóxico salió siseando de la cosa y se acercó a los dos hombres. Antes de que Lazar pudiera obedecer las órdenes de su señor y retirarse, una terrible náusea se apoderó de él y se llevó una mano a la boca. La respiración se volvió dolorosa, y su frente estalló en un sudor frío. Con la vista nublada, Lazar cayó de rodillas. «Lazar», gritó Oscar. Justo en ese momento, la clara voz de una mujer sonó a través del bosque. «¿Qué estás haciendo?» Lazar apenas pudo distinguir la sombra de alguien que flotaba en el aire. La conciencia le abandonó mientras se sentía aliviado por su aparente salvación. «Debes tener unos gustos extraños para venir hasta aquí. ¿No es aquí donde murió un montón de gente?», preguntó la mujer, sonando divertida. «¿Qué haces en este bosque?», respondió la voz de un hombre. Sonaba algo vigilante y curiosa. Era una voz que Lazar conocía muy bien. Intentó pensar de quién se trataba, pero la cabeza le latía con fuerza. Cuando por fin abrió los ojos, Lazar se encontró en una casa. El edificio no podía ser muy grande, porque podía ver la parte inferior del tejado. Parpadeando, Lazar se incorporó y vio a su señor sentado en una mesa de comedor. Frente a Oscar había una mujer que Lazar no reconoció. Tenía una especie de belleza dramática, con el cabello rizado y castaño claro, los ojos ámbar y la piel de marfil. «Oh, ¿estás despierto?», preguntó después de ver que Lazar estaba despierto. Con suavidad, le hizo un gesto con la mano. Tras escuchar la pregunta, Lazar se dio cuenta de que había estado acostado en una cama. Oscar miró a su amigo. «¿Cómo te sientes?». «Su Alteza, comenzó Lazar. «Había algún tipo de veneno en el aire», explicó Oscar. «Siento no haberme dado cuenta lo suficientemente rápido». La misteriosa mujer se levantó de su asiento y ofreció a Lazar un vaso de agua. Agradeciéndole, tomó un sorbo y sintió el frío líquido bajar por los lados de su garganta. Suspiró profundamente. «Muchas gracias, ¿y tú serías?» «Yo», preguntó la mujer, señalándose a sí misma y sonriendo con diversión. «Soy Lucrecia. Aunque la mayoría no me llama por mi nombre. Todos me conocen como la bruja del bosque prohibido». Sorprendido, Lazar se puso rígido. La bruja sonrió aún más, claramente divertida por su reacción, mientras que Oscar suspiró con disgusto. La casa de Lucrecia estaba en lo más profundo del bosque, en una zona que normalmente se oculta de forma impenetrable tras una barrera. Aquí y allá, en el interior de la casa de madera, había hileras de hierbas secas y vasos de cristal para procesarlas. Las estanterías ocupaban una pared, repletas de lo que parecían tomos de hechizos. El armario de cristal junto a las estanterías albergaba tés y botellas con sustancias desconocidas. «Tu casa parece una botica», señaló Oscar. «Investigo pociones mágicas y medicinas. Esa cosa que cortaste antes parece que será un buen espécimen». Estaba creciendo en una parte del bosque en la que la mayoría de la gente no suele aventurarse. Supongo que alguien sintió curiosidad y exploró un poco más allá de lo que debía. Persiguió al aldeano hasta un lugar más cercano a la aldea y se quedó allí, chupando a cualquiera que se acercara, creciendo cada vez más. «Así que la primera víctima causó todo esto sin saberlo», razonó Oscar. «Nunca había visto un espécimen tan grande. Estoy emocionada por ver cuánto líquido puedo extraer de él». Lucrecia sonaba totalmente emocionada, dejando a Oscar sin saber cuál era la mejor manera de responder. Lazar se levantó de la cama, con un aspecto totalmente desanimado. Lucrecia volvió a prestar atención a sus dos invitados y se dio cuenta de que Oscar no había tocado su té. Ladeando la cabeza, confundida, preguntó: «¿Oh, no vas a tomar nada?». «Si lo hiciera, alguien me gritaría por ser demasiado descuidado. Lo siento». «Ya veo, así que Tinasa no ha cambiado nada. ¿La conoces?». Los ojos de Oscar se abrieron un poco. Lucrecia esbozó una sonrisa traviesa. «Por supuesto. La conozco desde que se convirtió en bruja». Oscar sintió una gran conmoción al escuchar esas palabras. «¿Se convirtió en una bruja?».
Eso significaba que Tinasha no había nacido bruja, sino que se había convertido en una bruja poco después. Dado su aspecto cuando dejó de crecer, eso significaba que se había convertido en bruja poco antes de cumplir los 16 años. ¿Qué era ella antes de eso? ¿Y por qué se convirtió en bruja? En la mente de Oscar se arremolinaba una avalancha de preguntas. Es la única que podría haberte puesto esa barrera protectora, así que sabía que tenía que ser ella. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Sigue encerrada en esa torre? Preguntó Lucrecia. No, está actuando como mi protectora, respondió Oscar. Oh no, así que subiste a la torre. Y yo que creía que lo había hecho demasiado difícil. Su Alteza la subió prácticamente solo, dijo Lazar. ¿Qué? ¿De verdad? Es increíble. Al igual que Tinasha, Lucrecia no parecía particularmente bruja, aunque de una manera totalmente diferente. Su forma de hablar era franca, abierta y sin tapujos. Oscar siempre había pensado que todas las brujas eran seres como la que lo había maldecido, la bruja del silencio. Para él, todas habían sido criaturas que doblegaban la tierra a sus caprichos por medio de sus asombrosos poderes mágicos. Sin embargo, Lucrecia no era para nada así. Su comportamiento era lo suficientemente desarmante como para que incluso Lazar empezara a relajarse y a sonreír un poco. Sin embargo, Oscar no podía deshacerse de sus temores. Ella había disipado los vapores venenosos en el bosque y le había invitado a su casa, donde había curado al Lazar. Pero eso no era suficiente para que Oscar olvidara que apenas conocía a esa mujer ni para que ignorara el hecho de que, efectivamente, era una bruja. Confiar implícitamente en ella le parecía una tontería. Tinasha había descrito a las otras tres brujas, excluyendo a la bruja del silencio, como peligrosa, imposible de comunicarse con ella y con muchos problemas de personalidad. ¿Cuál de ellas era Lucrecia? Los ojos ámbar de la bruja brillaron mientras miraba a Oscar. ¿Qué pediste en el contrato? ¿Quieres convertirte en el rey del mundo? No creo que conceda un deseo así, respondió Oscar. Es cierto, pero no es imposible con su protección y esa espada que tienes. ¿No estás de acuerdo? Lucrecia entrecerró los ojos. Su sonrisa persistía, pero estaba bordeada de la clase de oscuridad inconmensurable propia de una bruja mientras mantenía su mirada fija en Oscar. Sin inmutarse, el príncipe soportó con calma el peso de su mirada. Puedo ser fuerte, pero no puedo ganar una guerra solo. De todos modos, no tengo ningún deseo de salir a hacer algo así. ¿Es así? Entonces, ¿qué has deseado? ¿Quién puede decirlo? Oscar se negó a dar una respuesta adecuada, y Lucrecia pareció decepcionada. Hizo un mohín como lo habría hecho cualquier otra mujer, disolviendo la tensión en el aire. Solo tenía curiosidad. Tal vez debería ir a preguntarle a Tinasha personalmente. Hace décadas que no la veo. Su Alteza quiere hacer de la señorita Tinasha su esposa, dijo Lazar con cierta ligereza. Oscar casi se cae de la silla. Había sido tan cuidadoso, y ahora todo estaba arruinado. Miró para ver a Lazar tomando una taza de té con una sonrisa inocente. Antes de que Oscar pudiera reprender a su amigo, la risa de la bruja le interrumpió. Ajajajajaja. Ya veo, ya veo. Gracias. Dijo Lucrecia, golpeando la mesa. Al parecer, lo encontró tan divertido que se le llenaron los ojos de lágrimas, mientras Oscar se quedaba sentado con un aspecto tan agrio como el vinagre. Bueno, ella me rechazó. Por eso ahora actúa como mi protectora, explicó Oscar. Ajajaja, lo siento. Aún así, en definitiva te ha ido bastante bien, ¿no? Aunque apuesto a que es bastante duro tenerla cerca, dijo Lucrecia. No sé si diría eso, respondió Oscar. Lazar se inclinó hacia adelante con atención. Evidentemente, había bajado completamente la guardia con Lucrecia. Oscar añadió otro punto a la lista de cosas sobre las que sermonearle cuando volvieran al castillo. Lucrecia revolvió azúcar en su té mientras decía. Debe ser duro. Ha sido una hechicera espiritual desde siempre, así que está muy bien atada. Es bastante simpática, así que se encariñará con la gente con la que vive bastante rápido. Pero nunca aceptaría un amante de ningún tipo. Tiene mucho equipaje. ¿Quieres decir con el rey de farsas? Preguntó Oscar, queriendo saber si Lucrecia estaba aludiendo a su bisabuelo real, el hombre que anteriormente había tenido un contrato con Tinasha. Lucrecia estalló en nuevas carcajadas. Ese fue uno de los mayores errores. Me reí mucho en ese momento. Él era tan insistente, y ella estaba tan cansada de ello. Aún así, me pregunto si habría tenido éxito si hubiera sido un poco más inteligente. No hubiese sido posible, concluyó ella sola, dándose una palmada en la rodilla.
A pesar de que acababa de reírse a carcajadas, la sonrisa normal de Lucrecia volvió rápidamente a su rostro. ¿Qué tal si te ayudo? ¿Quiere algún afrodisíaco para llevar? Las pociones normales no le servirán, pero las que yo hago utilizan plantas especiales. Probablemente servirán. No gracias, me las arreglaré solo, dijo Oscar, apoyándose ligeramente en una silla. Esta nueva bruja era difícil de controlar. Las cosas iban en una dirección completamente diferente a cuando Oscar había conocido a Tinasa. La condición de bruja de Lucrecia la había envalentonado para intentar endilgarle un afrodisíaco. La sonrisa de Lucrecia no revelaba sus verdaderas intenciones. Si te la ganas, tendrás el mundo en la palma de tu mano. Como he dicho, no tengo ningún interés en eso. Ya veo. Sin hacer ruido, Lucrecia se puso en pie y extendió un largo dedo hacia Oscar. Por reflejo, la mano del príncipe se dirigió a la empuñadura de Acacia. Sin embargo, antes de que pudiera desenvainar la espada, Lucrecia flotó en el aire por encima de la mesa. Colocó su mano derecha en la mejilla de Oscar, mirando sus ojos azules. En su bello rostro se dibujó una amable sonrisa. En ese caso te daré algo más interesante que un afrodisíaco. Las palabras de Lucrecia llevaban la inflexión de una amenaza. Oscar comenzó a desenfundar su espada, pero la bruja del bosque prohibido se limitó a posarse suavemente en el suelo. Sus ojos ambarinos se clavaron en los suyos durante un breve instante, pero él frunció el ceño, sintiendo que algo había parpadeado dentro de su mente. Lucrecia soltó una risita. Oh, qué miedo. A diferencia de Tinasa, no soy buena para luchar, así que podrías dejar pasar esto. No estoy seguro. La mano de Oscar permaneció lista en su espada. Alteza, ella nos salvó, y nadie más de la aldea será víctima de esa cosa vegetal, así que demos por terminado el día y volvamos a casa. La señorita Tinasa seguro que está preocupada, suplicó Lazar, tratando de calmar la tensión que se estaba creando a pesar de estar claramente nervioso. Sí, respondió Oscar. Se enderezó, negándose a apartar los ojos de Lucrecia en todo momento. La bruja le dedicó una sonrisa hipnótica. Vuelve cuando quieras, ofreció. Había algo en su expresión abiertamente seductora que era inequívocamente bruja. El agradable aroma del té impregnaba el estudio. Había pasado un día desde que Oscar y Lazar habían regresado del bosque de bruja. Este último trajo una pila de documentos antes de cerrar los ojos para inhalar el dulce aroma. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la visión de una hermosa bruja de cabello negro que le pasaba una taza de té a su señor. Lazar quedó cautivado por sus elegantes movimientos, y solo salió de su trance cuando ella se dio la vuelta. Tinasa le miró con curiosidad. ¿Por qué estás ahí parado? Oh, por ninguna razón. Lazar se apresuró a entregar los papeles a su señor. Desde que el tío de Oscar, el anterior primer ministro, había fallecido, Oscar había heredado sus antiguas funciones, así como una parte de la autoridad real. Todo tipo de informes llegaban desde dentro y fuera del castillo. Oscar era quien los revisaba y aprobaba todos, exceptuando solo los documentos más importantes. Después de informar al príncipe sobre esta última serie de papeles, Lazar se dirigió a Tinasa y le preguntó, ¿lo has ventilado todo sin problemas? Sí, me las arreglé, de alguna manera. Tengo un montón de cosas que son difíciles de manejar. Tanto que no puedo dejar el trabajo a mis familiares. Siento haber estado fuera tanto tiempo. Oh, en absoluto. Siéntase libre de tomar todas las vacaciones que... Lazar se interrumpió. Estuvo a punto de decir, todas las vacaciones que quieras, pero se quedó helado al recordar el peligro que había corrido por la ausencia de Tinasa. Sin embargo, eso no era culpa de ella, y después de un momento, completó su frase. La pausa de Lazar no pareció despertar las sospechas de Tinasa, pero Oscar frunció el ceño a su amigo desde la espalda de la bruja. ¿Hubo algún problema mientras estuve fuera? ¿Algo en lo que necesitaras mi ayuda? Preguntó Tinasa. No especialmente, dijo Lazar, con voz vacilante. Nada, confirmó Oscar con rotundidad. Me alegro de que fuese el caso. Tinasa les dedicó una sonrisa plena y hermosa, y Lazar respiró con alivio. Puede que Oscar lo haya descubierto, porque se levantó y le dio una palmada en el hombro a Lazar al pasar. Ven afuera conmigo. Ah, bien. No digas una palabra, estaba escrito en los ojos de Oscar. Cuando volvían del bosque de la bruja, Oscar había advertido a Lazar. Tienes que ser menos confiado. Y no le digas a Tinasa que hemos conocido a esa bruja. A Oscar le preocupaba que las brujas acabaran discutiendo si Tinasa se enteraba de que había estado a punto de desenfundar su espada contra Lucrecia. El príncipe miró fijamente a los ojos de Lazar, en busca de confirmación, y Lazar ofreció una sonrisa incómoda. Oscar asintió un poco.
Quizás sabía que los ojos de Tinasa estaban pegados a su espalda. La miró por encima del hombro. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la espalda? Preguntó Oscar con la mayor despreocupación posible. No, nada, pero Oscar, ¿duermes bien? La pregunta de Tinasa fue bastante inesperada. Sí, no tengo ningún problema al dormir. ¿Por qué? Entonces supongo que está bien, respondió la bruja, aunque todavía parecía escéptica. Oscar sonrió y le tendió una mano. Ya que estás aquí, ¿también quieres venir? ¿Por qué debería hacerlo? Es tu trabajo. Para cambiar de ritmo, voy a ver si los magos están trabajando en algo interesante. Ven conmigo, dijo Oscar, instando a Tinasa a seguirle. Permíteme recordarte que ya he renunciado a mi identidad como mago de la corte. Por eso estoy aquí, preparándote el té. Si quieres una comisión, te la daré. ¿Qué tal si eliges uno de los trabajos que era demasiado difícil para los demás? Solo buscas algo con lo que divertirte. Tinasa se quejó, pero de todos modos lo siguió fuera de la habitación. Tal vez pensó que el príncipe no podía ser abandonado a sus propios designios. La puerta se cerró de golpe. Lazar sintió que le dolía el estómago y suspiró. Como ya era por la tarde, quedaban pocas tareas sin reclamar en el tablero. El príncipe heredero y su bruja, de pie, uno al lado del otro en el tablón de anuncios de trabajo, constituyeron un espectáculo inusual. Los transeúntes los miraban 2 veces para confirmar la escena mientras Oscar comprobaba las fechas de algunos papeles y retiraba 2 de ellos. Estos 2 llevan más de 5 días en espera. Preparar pociones para mantener la reserva y restaurar tomos de literatura clásica un poco aburrido, comentó Oscar. Dame eso. Yo los haré. Tú vuelve a tu trabajo, dijo Tinasa. Tinasa. Oscar probablemente esperaba algo que implicara salir a exterminar un espíritu demoníaco o algo parecido, pero una tarea como esa era más adecuada para los soldados. El príncipe sabía que la razón por la que solo quedaban unos pocos trabajos era que los magos de la corte eran muy capaces. Quiso protestar, pero decidió concederlo y le dio una palmadita a Tinasa en la cabeza. Entonces te los dejo a ti. Lo siento. Si llegas a necesitar algo, solo tienes que pedirlo, dijo Oscar. Entendido, respondió Tinasa. Con una sonrisa agridulce en el rostro, Oscar se dio la vuelta y se marchó, pareciendo la imagen de una nobleza irreprochable. Su pequeño descanso debió de revitalizarle. Tinasa lo vio partir. Qué raro. No se parecía a ninguna de las personas con las que había firmado un contrato antes. Realmente parecía que no le importaba en absoluto que Tinasa fuera una bruja. Eso no significaba que Oscar la considerara una humana normal. Era más bien que había aceptado de buen grado que era una bruja y que no le tenía miedo. Tinasa no sabía si compadecerse del príncipe por ser un estúpido o alabar su valor. Las opiniones sobre su actitud dentro del castillo eran dispares. No eran pocos los que le criticaban por mantener a una bruja a su lado como si fuera algo completamente normal, por no hablar del hecho de que todo el mundo conocía la historia de la versión de cuento de hadas de Tinasa. Aunque ese cuento era inexacto, era el relato que la mayoría de la gente conocía, y todo lo que tenían para seguir. A pesar de sus ideas erróneas, Tinasa no intentó corregirlas. La gente así nunca aceptaría la idea de hacerse amigo de una bruja. Para ellos, Tinasa era una especie de criatura que funcionaba de forma totalmente diferente a ellos. Intentar disipar o cambiar su impresión era un esfuerzo totalmente inútil. Por eso Tinasa vivía normalmente en la torre. Así se aseguraba de encontrar solo a quienes estaban dispuestos a conocer a alguien como ella. Pero me bajó de la torre. Realmente tiene unos gustos extraños. Tinasa arrancó otra solicitud de trabajo. Cuando la colocó en su bata, un hombre al final del pasillo la saludó. Señorita Tinasa. ¿Puedo hacerle una pregunta? Oh, Kaf. ¿Qué pasa? Uno de los magos conocidos de Tinasa la había encontrado y había venido corriendo. Todavía había bastantes personas en el castillo que la evitaban, pero a partir de Kaf, cada vez eran más los que se relacionaban normalmente con ella. Tinasa hojeó el libro de recetas de pociones que llevaba, y luego identificó el punto problemático. El problema esté en el procedimiento de este hechizo, la tercera secuencia debe ser invertida. De lo contrario se sobreescribirá y no obtendrás el resultado correcto. Además, podría ser bueno usar un sustituto para el catalizador como esto y esto asintiendo, Kaf tomó nota de todas las sugerencias de la bruja. Tinasa revisó las correcciones. Si eso no funciona, ven a mí de nuevo. Aunque, en realidad, Lucrecia es la única que podría decirlo con seguridad. Lo siento, dijo Tinasa. No, me has ayudado mucho. Muchas gracias. ¿Esta Lucrecia es una conocida tuya? Preguntó Kaf.
Supongo que podrías llamarla así. Es una excéntrica que es buena con las pociones y la magia psicológica. ¿Una excéntrica qué clase de persona es? Es mejor no preguntar, dijo Tinasa con firmeza y una expresión muy seria. Había bastantes cosas en el mundo que era mejor no saber. El primer día de vuelta de Tinasa transcurrió sin incidentes. Las menciones a otra bruja habían sido bien disimuladas. Oscar, ¿estás durmiendo bien? Era al menos la segunda vez que Oscar escuchaba esta pregunta. Se lo pensó un momento, aún sin saber por qué lo preguntaba Tinasa. A primera hora de la mañana, la bruja le había pillado justo cuando salía de sus aposentos. Lo miró con desconfianza. Estoy durmiendo bien. No me siento cansado ni nada, respondió. Oscar acarició el suave cabello de Tinasa. De repente, una extraña imagen acudió a su mente durante un breve instante, deteniendo su mano en el aire. Piel blanca como la nieve, ojos del color de la oscuridad y labios rojos como el pétalo de una flor. Un rostro tan bello que una mera sonrisa bastaría para cautivar a cualquiera que lo contemplara, aunque ese semblante estaba fruncido por la incredulidad. Era el rostro de Tinasa, la protectora de Oscar, un rostro que había llegado a conocer bastante bien, pero por un instante, Oscar sintió que había recordado una mirada diferente, más coqueta, en esos ojos. Algo en sus recuerdos se sentía un poco extraño. Oscar, llamó Tinasa. No, no es nada. Solo tuve la extraña sensación de haber hecho esto antes. Estás medio dormido. Necesitas descansar más. Ya te dije que estoy durmiendo bien, ¿oh, Tinasa? Tenía un regalo para ti. De repente Oscar recordó algo y volvió a su habitación. Rápidamente regresó sosteniendo una pequeña caja. Tinasa la recibió y la abrió, encontrando en su interior una pequeña bola de cristal. Le dirigió a Oscar una mirada desconcertada, con la cabeza ladeada. Ayer, fuiste a curar a un niño del pueblo que estaba herido, ¿verdad? El mago que completó la petición no dio un nombre, pero la familia vino al castillo a dar las gracias en persona. Es de parte de ellos, explicó Oscar. ¿De qué estás hablando? No sé nada de eso, dijo Tinasa. ¿De verdad crees que se puede confundir tu aspecto? Preguntó Oscar. La próxima vez, me pondré un disfraz antes de salir, respondió la bruja. Se dio la vuelta para enfurruñarse, y Oscar se echó a reír. Tinasa era bondadosa, pero a menudo evitaba relacionarse abiertamente con la gente por lo que era. Oscar acarició la cabeza de su pequeño protectora. Cualquiera de las dos formas está bien. Debes hacer lo que quieras. Si puedo hacer lo que quiero, entonces quiero volver a mi torre, bromeó Tinasa. Eso no, replicó Oscar, poniendo cara de disgusto. Ella movió la bola de cristal con un dedo. No creo que esto sea para mí, pero me la llevaré. La encantaré con algo. Tal vez un hechizo para obligarte a dormir. ¿Por qué tienes tantas ganas de que duerma? Ignorando la réplica de Oscar, Tinasa flotó en el aire y desapareció sin dejar rastro. Siempre desaparece así, dijo Oscar, sacudiendo la cabeza con pesar mientras se dirigía a su estudio. El extraño pensamiento momentáneo que le había hecho reflexionar se había olvidado. Tinasa reapareció frente al azar cuando éste se encontraba en medio de sus tareas de asistente. El hombre había estado ocultando algo a la bruja desde hacía unos días, y prácticamente gritó cuando se dio cuenta de que ella le estaba esperando en el pasillo. Nervioso, la saludó con la mayor normalidad posible. Buenos días. Buenos días. En realidad tenía algo que me gustaría preguntarte. ¿Oh, sí? Sonriendo, Tinasa se acercó al azar y lo miró con sus ojos oscuros. Al encontrarse con la mirada de la bruja, sintió como si le perforara el alma, y al azar le entró un sudor frío. Si ella le preguntaba sobre lo que había sucedido mientras ella no estaba, no confiaba en mentir. Afortunadamente, Tinasa preguntó por algo completamente diferente. ¿Oscar está durmiendo bien últimamente? ¿Qué? Creo que sí. No se queda hasta tarde ni nada de eso. ¿De verdad? De verdad. Sintiéndose un poco defraudado por alguna razón, Lazar se preguntó qué podría haber provocado la pregunta de Tinasa. La bruja pensó un momento en la respuesta y luego planteó otra pregunta. ¿Últimamente hubo algún encuentro romántico? ¿Qué? ¿Por quién preguntas? Exclamó Lazar. Oscar, aclaró Tinasa. No. Lazar tuvo que preguntarse qué era lo que buscaba en realidad. Pasaba gran parte de su tiempo al día con Oscar, pero no podía pensar en nada fuera de lo común que hubiera ocurrido recientemente. El príncipe no parecía falto de sueño y, aparte de la bruja que tenía delante, no había ninguna mujer especial en su vida. Tinasa parecía pensativa, golpeando un dedo en su barbilla. ¿Realmente no hay nadie? No, nadie. ¿Estás celosa? Preguntó Lazar.
Deja la charla sobre el sueño para cuando estés dormido, replicó Tinasha, sin pestañear. Lazar sintió una ráfaga de simpatía por su señor. Sabes, Su Alteza tiene muchos puntos buenos. Sé que los tiene, pero eso no tiene nada que ver. Para empezar, nadie le dejaría casarse con una bruja. Por favor, haz que pare. Lo siento mucho, pero Su Alteza es del tipo que no se rinde aunque se le retenga. En ese caso no dejes que alguien así salga del país. Regañó la bruja, gritando como solía hacer. Sin embargo, su expresión más seria volvió rápidamente. En cualquier caso, por favor, dime si notas algo. Intenta no hacer nada que lo ponga eufórico, dijo, y luego desapareció sin hacer ruido. Lazar, liberado por fin del aura intimidatoria de Tinasha, dejó escapar un profundo suspiro de alivio antes de ponerse en marcha al trote hacia el estudio del príncipe heredero. El salón del castillo de Farsas era una habitación rectangular que daba al pasillo y había sido diseñada para que la utilizara cualquier personal del castillo. Sylvia, Toan y Kaf se encontraban en la sala de estar en su descanso de la tarde. Todos estaban tomando té y leyendo a gusto. Otros magos solían pasar todo el día en conferencias y prácticas de magia, pero estos tres tenían mucho talento. A menudo, pasaban el tiempo después del trabajo continuando sus propias investigaciones. Sin embargo, también les gustaba pasar sus descansos entablando charlas ociosas. Apenas concluyeron un tema de conversación, apareció Tinasha. En cuanto vio a los tres, la bruja sacó un viejo libro de debajo del brazo y lo presentó. Aquí tienes, Toan, el libro que pediste, dijo. ¡Increíble! Realmente lo has localizado. He oído que fue destruido hace mucho tiempo, dijo Doan, aceptando el volumen con una mezcla de sorpresa y alegría en su rostro. El viejo y maltrecho libro de hechizos era un tomo raro que se decía que ya no existía. Tinasha acercó una silla y se unió a los tres magos en su mesa. Tengo bastantes de esos. Si quieres otro en concreto, dímelo y te lo buscaré. Gracias. Dijo Doan, extasiado. La bruja le devolvió la sonrisa y luego miró al pasillo mientras el sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte. Pasaba una chica vestida de dama de compañía. Era una muchacha encantadora con el cabello rubio claro. La joven no dio señales de haber notado a los que estaban en el salón mientras pasaba. Sylvia se dio cuenta de que Tinasha miraba fijamente a la chica. ¿La conoces? Creo que es una aprendiz que llegó al castillo hace poco. Se llama Miralis. Últimamente atiende mucho a Oscar, y Lazar la ha instruido, respondió Tinasha. Supongo que así puede aprender mucho sobre su trabajo. Aunque parece que a Oscar no le gusta que le atiendan las damas de compañía, así que no ha habido muchas en el pasado, dijo Sylvia. Creo que ha tenido sus razones. Y tengo una suposición de por qué se le ha asignado la tarea de atenderle, añadió Tinasha. ¿Sí? Preguntó Sylvia. Pero no tiene nada que ver, así que no importa. Más que eso, me preocupa que Oscar esté mal de salud en los últimos días. Creo que podría estar falto de sueño, pero él sigue insistiendo en que no es así. ¿Qué, de verdad? Pero si no ha parecido enfermo, exclamó Sylvia, sonando sorprendida. Toan y Kaz también levantaron la vista de sus libros de hechizos. Por su parte, Tinasha se desplomó contra su silla y cruzó las piernas. Su postura no solía ser tan descuidada, y parecía indicar que estaba de muy mal humor. No parece ser consciente de ello, pero su fuerza vital está parpadeando. Me gustaría que se tomara en serio lo de cuidarse si tiene novia, debería salir con ella directamente. ¿Qué? Corearon los tres magos con asombro. Una novia. No creí que tuviera a nadie. Es un poco impensable. Todos en el castillo sabían lo importante que era Tinasha para Oscar. Y los que estaban cerca de Tinasha sabían que a ella no le importaban en absoluto los sentimientos del príncipe. Naturalmente, no podían imaginar que Oscar se involucrara con otra mujer. Aunque los tres magos habían expresado su incredulidad, Tinasha negó con la cabeza. Hay fuertes rastros de perfume en él. Creo que es de una mujer. Supongo que él no nota el olor. Sylvia, Kaz y Doan intercambiaron miradas. Doan levantó un poco la mano antes de hablar. Lo he visto hoy, pero no he olido nada de eso. ¿Qué? Se nota bastante si estás cerca de él. Espera, se interrumpió Tinasha, congelándose en su sitio. Inconscientemente, se mordió el dedo que tenía contra la barbilla. Algo cayó en la cuenta, y entonces, lentamente, su rostro se transformó en una máscara de rabia. Los tres magos la observaron con la respiración contenida. Podían sentir una gran cantidad de magia acumulándose en el delgado cuerpo de Tinasha. La mesa alrededor de la que estaban sentados empezó a crujir, aunque la bruja no la tocaba. Saliendo de lo que parecía ser un pensamiento profundo, Tinasha chasqueó la lengua.
Lo siento, acaba de surgir algo, dijo, desapareciendo inmediatamente después. Los tres magos que habían observado lo que ocurría se miraron entre sí. Eso fue aterrador. No se permite engañarla, eso es seguro, ¿qué demonios? Después de presenciar la tormenta que se estaba formando, Sylvia, Toan y Kaf sintieron compasión por el que estaba a punto de ser atrapado en ella. La vorágine se estrelló sobre su desprevenida víctima en una brillante venganza. Oscar. Con un estruendo, la puerta se abrió de golpe y Tinasha entró con la cara contorsionada por la ira. No era la primera vez que Oscar la veía tan furiosa, pero era algo poco frecuente. El príncipe levantó la vista de su madriguera entre innumerables pilas de papeles. Tenía un mal presentimiento. ¿Qué pasa, Tinasha? No me digas qué pasa. Voló por el aire, le agarró la cabeza con las dos manos y le obligó a mirarla. No había puesto mucha fuerza en la acción, pero Oscar podía sentir las manos de Tinasha temblando de ira. ¿Por qué no me dijiste que habías conocido a Lucrecia? Maldita sea, Lazar, Oscar lanzó una mirada a su amigo, que estaba pálido y de pie junto a la puerta. Levantó las manos como si dijera no he podido evitarlo. Tinasha debió de arrancarle la verdad antes Oscar lo había previsto, pero aún así no pudo evitar suspirar. Había sido una batalla perdida desde el principio pensar que Lazar podría haber mentido a una bruja. Tinasha parecía estar a punto de montar en cólera y destruir la habitación, pero Oscar se enfrentó a su temible mirada. No te lo dije porque no creí que fuera gran cosa. Lo siento. Si crees que encontrarte con una bruja no es gran cosa, entonces todos los peligros del mundo deben ser pan comido para ti. Puede ser, sí, respondió Oscar. Tienes un serio problema cuando se trata de entender el peligro. Te dije que no puedo protegerte de la magia psicológica. Es genial que tengas tanta confianza en ti mismo, pero no voy a ser responsable si eso hace que te maten. Lo siento, murmuró Oscar, y luego intercambió una mirada con Lazar. ¿Que me maten? Me alegro de haberlo descubierto a tiempo, dijo Tinasha, sonando completamente desanimada. En un antiguo país del este, una reina muy querida había muerto. Su rey lloró profundamente la pérdida, y desde entonces la veía cada noche en sus sueños. El rey tuvo muchas citas imaginarias con su amada, pero cada vez se despertaba y lloraba la realidad. Un día, finalmente, falleció mientras dormía. El pueblo lloró, diciendo que el rey había seguido a su reina hacia la muerte. «Qué historia tan triste y conmovedora», dijo Oscar. Sí, si realmente hubiera sido la reina la que se le había aparecido en sus sueños, replicó Tinasha secamente, jugando con un mechón de cabello negro como la tinta. El príncipe percibió algo inquietante en sus palabras. ¿Entonces qué fue? Oscar y Lazar estaban tomando té en la mesa del estudio de Oscar. Aunque Tinasha seguía muy indignada, les había preparado un té. Tal vez se había calmado un poco. La bebida parecía tener un sabor ligeramente más amargo que el habitual, aunque Oscar observó que tal vez fuera solo su imaginación. Probablemente un espíritu demoníaco o la interferencia de un mago. Sea lo que sea, apareció bajo la apariencia de la amante del soñador y le robó lentamente su fuerza vital a través de la unión sexual. Cuando se hace bien, la víctima suele morir en una semana. Hoy se cumplía el 5.º día desde que Oscar y Lazar habían conocido a Lucrecia. Ambos habían guardado silencio sobre lo que había puesto en peligro a Oscar. No sé si utilizó a una súcubo o a un demonio de los sueños para que lo hiciera por ella, o si lo fabricó todo con magia, pero probablemente tuviste un sueño así todas las noches durante los últimos días. Lucrecia probablemente lo preparó para que no tuvieras ningún recuerdo de él cuando te despertaras. La verdad es que es una pena que no me acuerde, bromeó Oscar. Tinasha miró con frialdad a los otros dos presentes, pero Oscar no se inmutó. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. El olor. Hay un fuerte aroma floral, como de perfume de mujer, que viene de ti. Por eso pensé que debías tener novia, no la tengo. Espera, ¿realmente huelo así? Oscar intercambió miradas de desconcierto con Lazar, mientras Tinasha chasqueaba los dedos. Aparentemente, nadie más que yo puede detectarlo. Debe haberlo hecho para que yo sea la única persona que pueda olerlo, esa pervertida. Con pervertida se refería a Lucrecia. Eran, evidentemente, palabras elegidas para alguien que parecía ser una vieja conocida. Por supuesto, ahorrar tiempo debatiendo tales palabras solo era posible porque se había evitado el peor escenario posible. Habiendo evitado la muerte por muy poco, Oscar alargó la mano para hacer girar el cabello de Tinasha entre sus dedos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó. Romperé la maldición esta noche. Ya hay algunas fluctuaciones en tu fuerza vital, así que existe la posibilidad de que te mate si la rompo con fuerza externa. Ya veo.
Lo que significa que tendré que romperla a la fuerza desde el sueño. Así que de cualquier manera va a ser por la fuerza, concluyó Oscar. Tinasha chasqueó la lengua, con una expresión facial que decía, ¿qué tiene que ver? Lazar intervino con ansiedad. ¿No hay otro método? En teoría, conozco a varios más, pero, Tinasha se interrumpió. Algo en sus ojos sugería que los otros métodos eran menos preferibles. Una mirada a Tinasha, y Oscar comprendió, quitando la mano de su cabello. Entendido. Lo dejaremos todo en tus manos. Contamos contigo. La noche se filtraba por la enorme ventana. La luz de la luna proyectaba largas sombras en la habitación, y una quietud que lo consumía todo impregnaba el lugar. Envuelta en aquel silencio, una mujer estaba sentada en una cama. El hombre que estaba a su lado le tiraba ligeramente del cabello negro y brillante. Ella le miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Nada, es que no puedo dormir, respondió. Tampoco es para tanto. Tan solo duérmete. El hombre dejó escapar un gran suspiro, mirando el dosel de la cama. Solo él y su protectora, la bruja, estaban en la habitación. Llevaba un vestido hecho de múltiples capas de fina seda negra. Iluminada por la luz de la luna y con el rostro abatido de aspecto sombrío, parecía más una obra de arte que una persona. Puedo dormirte con magia, pero puede que ella lo haya preparado para que pase algo en el sueño si la magia interfiere con tu sueño. No me extrañaría de ella, así que es mejor que te duermas de forma natural. Una vez que lo hagas, puedo intervenir. Haré lo que pueda, dijo Oscar, cerrando los ojos y hundiéndose en su propia oscuridad. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía quitarse de la cabeza la idea de Tinasha esperando impacientemente a su lado, y era incapaz de relajarse. Finalmente, preguntó, ¿es Lucrecia buena en este tipo de magia? Esto y las pociones. Es mejor que yo en ambas cosas, admitió Tinasha. Así que las brujas también tienen sus puntos fuertes y débiles. Oscar tenía los ojos cerrados, por lo que no podía estar seguro de que Tinasha hubiera sonreído ante eso, aunque estaba bastante seguro de haberlo percibido. Los tenemos. Además de un dominio básico de toda la magia, cada una de nosotras se especializa en algo. Y no podemos permitir que nadie nos supere en nuestros campos. ¿Cuál es tu especialidad? Preguntó Oscar. Ataque y defensa, además de potencia bruta, respondió Tinasha. Oscar abrió los ojos para ver una sonrisa de autodesprecio en su rostro. Ese poder era la razón por la que se la conocía como la más fuerte. A pesar de esa fuerza, Tinasha no era de las que alardeaban de ella delante de los demás. Nunca salía de su torre sin una razón. Parecía saber que demasiado poderío no conduciría a nada. Tinasha acarició el cabello de Oscar, con la esperanza de tranquilizarlo para que se quedara dormido, y el príncipe volvió a cerrar los ojos. Sin embargo, el sueño se negaba a reclamarle, así que, al cabo de un rato, él volvió a agarrarle el cabello. La bruja parecía molesta mientras lo miraba. Si gustas puedo traerte un gorro de dormir, sugirió con sarcasmo. No, estoy bien, respondió Oscar con seriedad. Supongo que no tengo elección. Una vez más, Tinasha acarició lentamente el cabello de Oscar. Separando sus labios rojos, comenzó a cantar suavemente. Era una canción que nunca había escuchado, pero la letra la hacía sonar como una canción de cuna. La oscuridad de la noche, las estrellas están lejos, amado niño en mis brazos. 1000 azafranes, el azul de la luna tomando tu pequeña mano, te enviaré al camino de los sueños. La voz de la bruja era más grave que de costumbre, con un suave y reconfortante tono. Tal vez la canción era extranjera. En cualquier caso, la extraña melodía llenó la mente de Oscar. La mano blanca y pálida de Tinasha continuó acariciando su cabello con suavidad, y él se desvaneció lentamente en el sueño. Lo siguiente que supo Oscar fue que estaba frente a un edificio desconocido. Un par de puertas dobles se encontraban en la fachada de una gran mansión blanca. Se dio la vuelta para ver una niebla que se enroscaba en un bosque detrás de él. Oscar intentó llamar a la persona que había estado a su lado hasta hacía un momento, pero se dio cuenta de que no recordaba su nombre. Sacudió la cabeza, pero la sintió como si estuviera llena de algodón. Le costaba pensar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy? Desconcertado por toda esta extrañeza, Oscar se acercó a la puerta. Con un solo toque, se abrió silenciosamente ante él. Casi atraído por el interior, entró en la mansión y vio que era una casa amueblada con el mismo material blanco que el exterior. Era muy bonita, pero estaba completamente desierta, sin la sensación de estar habitada que debería tener un hogar. Una sensación de familiaridad recorrió a Oscar al contemplar el lugar. Solo ahora recordaba que había venido aquí todas las noches. Subió la escalera principal y se adentró en la mansión. Alguien le llamaba desde hacía un rato.
Al poco tiempo, Oscar vio una puerta pálida al final de un largo pasillo. La abrió y encontró una amplia habitación. Al igual que las anteriores, la habitación era completamente blanca, y contra la pared del fondo había una cama con cortinas de seda. Se acercó lentamente, abriendo la tela de gasa. La mujer sentada en la cama se giró como si hubiera sentido su presencia. Su larga y brillante cabellera negra se extendía por toda la cama. Su piel de marfil se confundía con la de la habitación, oculta bajo un fino picardías del mismo color. Con ojos del tinte de la más profunda oscuridad, su belleza parecía etérea. Oscar, ahora que lo había encontrado, sonrió suavemente. Extendió dos brazos imposiblemente delgados. Él se acercó a ella y atrajo su delicada figura hacia su abrazo. Con mucho cuidado, como si estuviera manipulando algo que pudiera romperse, la abrazó con fuerza. Tinasha. Qué desagradable, murmuró alguien en un tono de absoluta repugnancia. Las palabras parecían susurrarse en el oído de Oscar. Soltó a la mujer en sus brazos para mirarla a la cara, pero ella solo ladeó la cabeza con una sonrisa desconcertada. Una luz dulce llenó esos ojos grandes y redondos. Oscar acuñó su rostro entre las manos y su expresión se suavizó. Conocedor de su suave piel, la mano izquierda de Oscar se deslizó por el esbelto cuello de Tinasha. Se inclinó para darle un beso, pero se dio cuenta de que, de repente, el agarre de su mano se hacía más fuerte. «¿Oscar?» Ella le miró extrañada. A Oscar también le pareció extraño, pero al momento siguiente, sus ojos se abrieron de par en par. Por la sorpresa. Por sí sola, su mano izquierda empezaba a apretar el cuello de ella, y su mano derecha se había unido a ella. Mis manos están. Por mucho que lo intentara, no podía retirarlas. Ya no le pertenecían. En cambio, apretaron la garganta de la mujer con la clara intención de matarla. Su hermoso rostro se enroscó de dolor mientras gritaba. «Oscar, para sálvame». Sus pequeñas manos arañaban las de él frenéticamente. Al verla así, Oscar sintió que el sudor le corría por el cuello. Una sacudida indescriptible de miedo le invadió. Sus uñas mordieron la fina nuca de Tinasha. «Por favor, sálvame», su frágil voz sonó en sus oídos. Las lágrimas brotaron de sus ojos oscuros. La tensión era tan grande que Oscar se mordió el labio con la fuerza suficiente para saborear la sangre. Un mareo se apoderó del príncipe. Su cuerpo no se movía, congelado por algo invisible. El cuello de la mujer estaba en sus manos. El miedo crecía en su interior, ya que sabía lo que iba a ocurrir a continuación. «Para, detente». El grito de Oscar sonó en toda la habitación blanca y pura, pero no sirvió de nada. Por reflejo, cerró los ojos y escuchó el sonido sordo de los huesos rompiéndose. La cabeza de la mujer se tambaleó. Por fin, pudo mover las manos y su cuerpo se desplomó. Oscar levantó su flácida figura con brazos temblorosos. Sus ojos oscuros habían perdido su brillo. Como mármoles apagados, solo proporcionaban el más fino reflejo de la habitación circundante. Los labios de la chica muerta, débilmente separados, no volverían a moverse. «Tinasha». Con una emoción insoportable, apretó su cuerpo sin vida contra su pecho. Finalmente, el mundo se rompió. Oscar se despertó de un tirón y se encontró empapado de sudor. Mirando a un lado, vio a la bruja de túnica negra que lo miraba con un gesto de fastidio en su rostro. Verla ahora, después de su sueño, le produjo una mezcla de miedo y alivio. Todavía podía sentir claramente la sensación de que el cuello de la mujer se rompía en sus manos. En un intento de ahogar el recuerdo táctil, entrelazó las manos con fuerza. «Buen trabajo. Toda tu fuerza vital robada te ha sido devuelta». La voz de Tinasha tenía un tinte claramente frío. Era la misma voz que le había hablado con un tono tan suave desde el interior del sueño, pero ahora la dirigía una persona totalmente diferente. Oscar respiró profundamente, exhalando lentamente. Utilizó ambas manos para cepillar su cabello hacia arriba varias veces. «No hagas que te mate», consiguió decir. «No fui yo». Aún así, los ojos azules del príncipe se encontraron con los oscuros de la bruja. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Soy una bruja, y tú posees a Acacia. Realmente tendrás que matarme algún día». La pálida luz de la luna los iluminó a los dos. Para Oscar, el pálido resplandor parecía absorber el calor de la habitación. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto, dijo Tinasha y sonrió, entrecerrando los ojos. Esa era su sonrisa de bruja. Aunque Oscar comprendía que la joven sentada a su lado era la misma que había estado a su lado estos últimos meses, ahora había una insoportable sensación de distancia entre ambos. Extendió la mano para tocarla, pero ella se alejó flotando antes de que pudiera hacerlo. «Voy a decirle a Lucrecia un par de cosas». «Volveré mañana», anunció. «Espera».
Buenas noches, Oscar, dijo Tinasha, desapareciendo rápidamente. Al quedarse solo con la luna y las sombras que proyectaba, Oscar sintió que una espesa inquietud y soledad invadían su habitación. Sorbiendo una copa de licor mientras filtraba una poción, Lucrecia se rió para sí misma cuando sintió que una presencia familiar entraba en su barrera. Lucrecia. Ha pasado mucho tiempo, Tinasha. Vaya, ¿has crecido? Lucrecia la saludó con una cara tan alegre como la de un niño que ha hecho una travesura con éxito. La vieja amiga de Lucrecia respondió con un tono hosco. ¿A qué estás jugando? Hay límites para las bromas de mal gusto, ya sabes. Pensé que lo desharías enseguida, pero supongo que no te hablaron de mí. Menos mal que añadí el aroma. En marcado contraste con el ceño fruncido de Tinasha, Lucrecia parecía estar de excelente humor. Pero si a ver vamos, lo que fue realmente desagradable fue cómo rompiste la maldición. No pensé que le obligarías a romperte el cuello. Fue rápido, fácil y me hizo sentir mejor, ofreció Tinasha. Quería que la maldición se rompiera de una manera más sexy, Lucrecia hizo un mohín. ¿Quién utilizaría técnicas sexuales para eso? Gritó Tinasha, y la bruja del bosque prohibido chasqueó la lengua, decepcionada. A Lucrecia le importaba poco la vida de un humano cuando se trataba de sus caprichos. Sirvió una copa de licor para su invitada y la puso sobre la mesa. Tinasha se sentó y tomó un sorbo. Normalmente, no le gustaba embotar la razón ni casi nunca bebía alcohol, pero hacía una excepción cuando estaba con una amiga. Sé que eres consciente de que es mi titular de contrato, así que ¿qué demonios estabas haciendo? Le has dado una barrera protectora. Es muy intimidante. Solo pensé que estaría bien saludarte después de tanto tiempo, explicó Lucrecia. No medio mates a alguien para saludar, respondió Tinasha. Divertida, Lucrecia se rió a carcajadas, y luego puso sobre la mesa algunas golosinas caseras. ¿Y? ¿Qué le pasó? Se enfadó conmigo por lo de hacerle romperme el cuello. Bueno, ya veo por qué sí que deja un mal sabor de boca. Yo no lo subestimaría. Tiene a Acacia, reprendió Tinasha con dureza, pero Lucrecia se limitó a encogerse de hombros. Si alguna vez el mundo pidiera el fin de las brujas, todos los magos sabían que el portador de Acacia era la persona más indicada para liderar tal movimiento. Tinasha era muy consciente de la habilidad de Oscar, sabiendo que bien podría ser suficiente para matar a una bruja. Lo que significaba, además, que no debía acercarse a las brujas más de lo necesario. En especial, no podía casarse con una. ¿Pero no es guapo? Creo que es más guapo que Regius, bromeó Lucrecia. Hay muchas razones por las que no deberías compararlo con Reg, respondió Tinasha. Pero es un desperdicio. ¿Puedo tenerlo? Originalmente, Tinasha había planeado presentar a Lucrecia a Oscar como una posible novia, aunque solo si él estaba de acuerdo. Tinasha hizo un gesto de desprecio con la mano y luego recordó la vez que había propuesto la idea. Sabía que no iba a funcionar. ¿Qué? ¿Te arrepientes de haber dicho que no? La amiga de Tinasha le sonrió, pero ella negó con la cabeza. No. Lo que quería decir es que sabía que añadir una bruja al linaje real no sería una buena idea. Ah, así que estaba en lo cierto al pensar que algo interesante ha estado sucediendo. Las palabras de Lucrecia parecían sugerir que conocía la maldición de Oscar. Pero también podría haberse referido a otra cosa. Después de todo, la situación de Oscar era obra de la bruja del silencio. Su abrumadora experiencia en este tipo de cosas hacía que la maldición del príncipe fuera difícil de detectar por otra bruja sin una cuidadosa inspección. Mientras Tinasha mordisqueaba las galletas y pensaba en pedir la receta de las mismas, le preguntó a su amiga, ¿crees que puedes romperla? Esa es una pregunta difícil, en realidad podría ser imposible. Es obra de la bruja del silencio, ¿verdad? Sí. He intentado varios análisis, pero me siento bastante atascada, admitió Tinasha. Las galletas estaban buenas, con la cantidad justa de dulzura. Tinasha dudó un poco sobre si pedir la receta. Como experta fabricante de pociones, Lucrecia también era increíblemente buena en la cocina creativa. La bruja del bosque prohibido sirvió más licor en la copa de Tinasha. ¿Exactamente qué estás analizando? Preguntó. Su cabello y sus uñas. También sus palabras, admitió Tinasha. Creo que deberías usar sangre y semen. Esos son probablemente los más afectados. Ya veo. Lucrecia fue a su taller en la parte trasera de la casa y trajo 2 pequeñas botellas. Se las lanzó despreocupadamente a Tinasha. En fin, ten esto. Considéralo una disculpa por lo que hice. Al sujetar los pequeños frascos, Tinasha se sorprendió al ver que contenían las 2 sustancias en cuestión. Dejó la galleta que había estado comiendo. ¿Extrajiste estos?
Realmente necesitas hacer algo con este desagradable problema de acaparamiento tuyo. Bueno, ya que tuve la oportunidad, pensé que podría hacer un clon mientras estaba en ello. Estaba entretejido en el hechizo del sueño. ¿Qué crees que es el titular de mi contrato? No has tomado nada más, ¿verdad? Solo esas muestras, ronroneó Lucrecia. Tinasa sospechó profundamente, pero de igual modo aceptó las botellas. Las trasladó mágicamente a un lugar seguro, para asegurarse de que no se rompieran. Mientras Lucrecia observaba a su amiga refunfuñar para sí misma, apretó la botella de licor contra una mejilla ligeramente sonrojada. Mientras que Tinasa daba la impresión de ser una belleza fría y tranquila, Lucrecia era una mujer brillante y coqueta. Hordas de hombres se habían enamorado de su simpática sonrisa, y había conservado muchos amantes a lo largo de los años. Con una uña pulcramente pintada de rojo, Lucrecia pinchó la mano de Tinasa. Cuando vuelvas, dale una disculpa sincera, ¿vale? Creo que eres muy importante para él. Mi hechizo no estaba diseñado para que aparecieras en él. Todo lo que hizo fue reflejar sus propios deseos. ¿De quién crees que es la culpa de que estemos peleando? Preguntó Tinasa. ¿Su terquedad? Lucrecia respondió rápidamente. Tenía razón a medias. Tinasa dejó de debatirlo y tomó un sorbo de licor. Después de enfriar su cabeza, Tinasa admitió que se sentía culpable. No había mentido, pero podría haberlo expresado con más suavidad. Era cierto que ella era importante para él, sin embargo, era igualmente cierto que no podía aceptar tales sentimientos. El remordimiento le punzó a Tinasa como una espina, y miró por la ventana para contemplar la luna. Pensó en cómo esa misma luna brillaba sobre Oscar y sus ojos se cerraron. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Oscar notó que su cuerpo se sentía extrañamente lento, y sus huesos gemían a cada movimiento. No podía estar seguro de si se trataba de la reacción al hechizo de Lucrecia o de sus propios malos recuerdos de la noche anterior. Tumbado en la cama, Oscar estaba pensando en darse un baño cuando se oyó un ligero golpe en la puerta del balcón. Una llamada así solo podía significar la llegada de una persona. Oscar se puso una chaqueta y dijo: «Adelante». Inmediatamente, la bruja de túnica negra entró, pero no pasó de la puerta del balcón. Oscar resopló ligeramente. Tinasa parecía sentirse bastante incómoda. «Ven aquí», dijo Oscar, haciéndole una seña, y ella se acercó a él de mala gana. Abrió un poco la boca como si fuera a decir algo, y él la alcanzó y la atrajo hacia su regazo. Desde el lugar que ocupaba Tinasa en Oscar, le miró con el ceño fruncido, desanimada. Le acarició las mejillas y el cuello, casi como si se asegurara de que cada parte de ella estaba allí. «Lo siento», admitió Oscar. Sus ojos se abrieron un poco. Quizás la disculpa de Oscar había sido inesperada. Bajó la mirada con timidez. «Yo también lo siento», murmuró Tinasa en voz muy baja. Se aferró a su chaqueta con fuerza. La bruja esperaba que nunca llegara el día en que él se enfrentara a ella como enemigo, incluso cuando él asumiera el trono y ella volviera a su torre. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.